Y bienvenidos a quienes se van sumando lenta y paulatinamente en este horario que es un poco más complejo para toda la gente que está trabajando aquí en Israel y también me imagino fuera de Israel. Retomamos entonces nuestro estudio de Megillat Esther y por cierto el último escenario que vimos, compartimos con ustedes, era cuando Mordejai le manda decir a Esther, eventualmente, todo lo que se había enterado acerca de lo que Amán se proponía hacer con el pueblo judío, y a su vez también le mandó, como vimos aquí, una copia del edicto que había promulgado, y entonces Mordejai le pide a Esther en ese momento que entrara al rey para que intercediera ante el rey por su pueblo. Muy bien, entonces Ataj, que es el eunuco de la reina, el que custodiaba su palacio, le refirió a Esther todas estas palabras de Mordejai. Entonces, a partir de aquí, eventualmente, se produce este escenario hasta el final del capítulo 4, que es el que vamos a comenzar a analizar hoy con todas sus problemáticas. Entonces vino Ataj y refirió a Esther las palabras de Mordejai. Y le respondió Esther a Ataj, dándole un mensaje para Mordejai. Es interesante, como ustedes pueden darse cuenta, que los interlocutores no hablan entre sí, sino que hablan a través precisamente de Ataj, que es alguien que trabaja junto con Esther en el palacio. Entonces Ataj lleva un mensaje para Mordejai y el mensaje de Esther es el siguiente. Todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben bien que para cualquiera, hombre o mujer, que entrare al rey en el patio interior sin ser llamado, atención, Ajat Udato, Ajat Idato, hay una sola ley, Lehamit, quiere decir por la cual será muerto. No hay alternativa. La persona no puede violar el palacio real, aún siendo la reina, salvo que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y dice Esther, pero yo no he sido llamada para que entre el rey en estos 30 días. O sea, Esther aparentemente está poniendo una excusa real, pero dramática. Entonces, refirieron a Mordejai las palabras de Esther. No aparece Ataj aquí, aparece refirieron. Y entonces Mordejai, en un giro realmente inusitado dentro de la realidad que involucra la relación, digamos que cortés, digamos que filial, digamos que la relación romántica de esposo a esposa, le dijo Mordejai que dieran esta respuesta a Esther. No creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Al tedamí benafshech. No creas o no te imagines dentro de ti que has de escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío. Por cuanto si en este momento callas, atención, si en este momento tú callas, le dice Mordejai, tío de Esther, vendrán socorro y liberación para los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Ve a tu Beit Abij y Obedu. Tengan en cuenta que Mordejai le está diciendo, nos vamos a morir en realidad, porque a tu Beit Abij, ella y la casa de su padre son sus padres y él era hermano de su padre. Por lo tanto, todos iban a morir. Y quién sabe si tú has subido al estrato real o al estado real para un tiempo como este. Quiere decir, aquí está tal vez el cuestionamiento básico de Mordejai. Dice, ¿sabes qué? Ulay, uno empieza ahora a colegir que hay una realidad que puede ser completamente diferente. Este llamado de atención, versículo 13 y versículo 14, son
un giro violento, se puede decir así, sin violencia, en el pasaje este de la Megilá. Bueno, ahora Esther manda la siguiente contestación a Mordejai. Ya no hay cuestionamientos, ya no hay excusas. Anda y reúne a todos los judíos que están en Shushan. Ante todo, a los judíos capitalinos. Y ayunen. El llamado ahora es a hacer una protesta masiva en cuanto a lo que es la realidad del pueblo. Antes el ayuno era por el duelo, pero ahora el ayuno es otro ayuno. Ayunen vosotros por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días. Muy interesante cuál es la decisión de Esther. Noche y día. No era que era un ayuno que comenzaba a la mañana y terminaba a la noche. No, son 3 días de ayuno. Y dice Esther, yo y mis doncellas ayunaremos de igual manera, y así entraré al rey. Quiere decir que va a llegar llamando la atención de un ayuno, aunque no está permitido por la ley. Y dice, Veim abadeti, abadeti. Y si he de perecer, bueno, que perezca. Estoy dispuesta a morir. Entonces ahora la alternativa de la Megilá empieza a cambiar de orientación. Mordejai siguió su camino, Vayelech Mordejai, Vayabor Mordejai, pero ahora dice, e hizo conforme a lo que Esther había ordenado. Ahora la que ordena es Esther. Interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y así termina nuestro capítulo 4, que es un capítulo muy convulsionado, porque es el capítulo, les recuerdo, cuando Mordejai escuchó todo lo que había pasado con Amán y empezó a rasgar sus ropas e hizo toda una muestra de duelo delante del palacio. Bueno, como ustedes se dan cuenta, Mordejai en realidad le pide a ella que entrara al rey e intercediera ante él por su pueblo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Mordejai realmente entra en un proceso casi de urgencia, de emergencia, que hay que actuar ya mismo frente al rey. Y faltaban todavía 11 meses, ¿verdad? Eso es lo que estaba explicándoles la semana pasada. Faltaban todavía 11 meses. Pero Esther trata de explicarle a su tío o a su esposo, y no lo logra hacer, que es imposible, que no es racional actuar sin considerar los factores de tiempo y también la realidad. Falta mucho, por un lado, pero por otro lado la realidad indica que ella no podría ingresar al patio real si no era autorizada. Aparentemente, nos dicen los jajamim, nos dicen los comentaristas, que la terquedad de Mordejai, esta obsesión de Mordejai de interceder al rey, es algo que tiene un sentido. Porque el decreto de exterminación total no es algo moral, por cierto, no es lógica y tampoco es legal. Y es imposible enfrentar un decreto cuyos motivos, cuyas causas no están claras y, por cierto, además de no ser claras, son completamente irracionales. Por lo tanto, es imposible, diría para Mordejai en este caso, es imposible desatar toda la maraña, la complejidad de este cuadro por medio de actos comunes y silvestres. Mordejai insiste que tiene que haber algo excepcional. Mordejai, cuando sale a la calle a gritar, está marcando que un decreto, o que ese decreto es un decreto completamente fuera de lo normal, fuera de lo común. Y eso es lo que tenemos que entender, dice Mordejai a Esther, porque
Con ese decreto de Amán se habían quebrado todos los convencionalismos que podrían existir en un país, en un imperio, y por lo tanto no nos podíamos relacionar con ese decreto de una manera, digamos que pasiva o tranquila, eventualmente, y dentro de los términos de hacer una negociación. Aquí pasaba algo grave. Era la vida o la muerte, no importaba si esto era dentro de 11 meses o de 11 días. Todo esto importaba a la realidad de Mordejai. Como vimos, cuando Esther se enteró que Mordejai, que se había parado eh, casi con sus ropas completamente rotas, entonces, ¿qué hizo la reina? La reina se conmovió, pero habíamos estudiado, envió ropas para vestir a Mordejai. O sea, ella le manda ropas a vestir a Mordejai. Parece mentira, ¿no? O sea, ella lo que intenta Esther es volver la realidad a la situación, a su marco, a su encuadre habitual. O sea, volver a ponerlas en una proporción correcta y permitir un, un análisis racional y equilibrado a lo que está pasando. Pero Mordejai, como vimos, se niega rotundamente a recibir las ropas justamente por eso, porque no se puede aceptar un decreto tan terrible, tan dramático como ese y darle legitimización, aunque sea por un instante pequeño. Y toda postergación, o sea, toda postergación en cuanto a la acción frente a ese decreto puede transformar lo inaceptable en posible. Y tal vez, dice, ahora hablo sobre el Rabbi Gad Ariel Shlita, lo הייתה דרישתו של מרדכי ללכת אל המלך בגדר פעולה מדינית שכולה. Tal vez la exigencia de Mordejai no pasaba, explica el Rab Ariel, en que la reina vaya a lo del rey dentro de un marco de una acción estatal equilibrada, sino que lo que Mordejai está pretendiendo es que haya aquí un acto tal vez heroico, que sea un acto religioso nacional, que pueda también conmover a toda la comunidad hacia los pórticos de la plegaria. Mordejai no sabía cómo poder aceptar que la voluntad de Ahasverosh se torne hacia ellos y que a partir de eso se pueda anular el decreto. Pero Mordejai sabía seguro que si los judíos se habrían de despertar definitivamente de su letargo, los judíos habrían de despertar como pueblo también la compasión y la piedad divina, y entonces seguramente habría de cambiar también la idea del rey, la opinión del rey. Y eso es muy, muy importante. La acción religiosa no depende de las condiciones del tiempo, de las circunstancias del tiempo. Por el contrario, los Jajamim siempre nos dicen, Yafá Sha'a Ahat Kodem. Si tenemos que elegir hacer algo, si vamos a hacer algo, hagámoslo una hora antes. Quiere decir, si decidimos hacerlo Teshuvá, no lo dejemos para la próxima hora, hagámoslo mucho antes. Y por lo tanto, los Yehudim realmente se estremecieron. Y por eso los Yehudim, eventualmente, cuando escucharon todo lo que había pasado, donde quiera llegaba la orden del rey, se hubo gran duelo entre los judíos, y ayuno, y llanto, y lamentaciones, y muchos se vistieron de saco y se cubrieron de ceniza. Y a Fecha Hat Kodem, los judíos se estremecieron y escucharon a Mordejai y a Esther. Y como les escucharon a Mordejai y a Esther, tuvieron el mérito de la salvación. Estas palabras de Mordejai a Esther, que no fueron palabras simples, son tal vez una palabra con un sentido muy especial y único en toda la Megilá, en donde Mordejai
le parecería estar revelándole a Esther los fundamentos de su pensamiento. ¿Y qué le dice? Dice, "Berrebach beatzalá ya'amod laYehudim b'makom acher". Si en este momento te callas, vendrán el socorro y la liberación para los judíos de otra parte. Y acá, Mordejai está dando con uno de los aspectos para mí esenciales, centrales de todo lo que es su pensamiento. ¿Tú te vas a callar? Eso va a pasar también. Tú quédate tranquila. Mordejai, obviamente, basa su forma de pensar en dos fundamentos. Primero, el fundamento que acompañó de Ishe Amda la Boten, eso que vamos a cantar en la Gadá de Pesach dentro de poquititos días. La promesa de Hashem al pueblo de Israel. Eso es la Ashgajá de Hashem, la providencia divina que acompaña al pueblo judío. Como dice Shemuel y como dice el libro de Teirim, Kilo itosh Hashem et amo. Quiere decir, Hashem no va a abandonar a su pueblo. Por lo tanto, si Esther no va a ayudar, entonces vendrá la salvación seguramente de otro lugar. Por lo tanto, esto es muy bien. Entonces, dice, Kim aharesh aharishi ba'et azot. Kim aharesh aharishi ba'et azot, por cuanto si te callas en este momento, ba'et azot. Entonces el Midrash dice, entonces cita al profeta Jeremías y dice, este momento es de angustia para Jacob y del mismo también será salvado. Por lo tanto, el primer momento de Mordejai para con Esther es decirle, bueno, mira, aquí la realidad es que tú puedes no hacer nada, pero yo tengo la certeza interior de que habrá algo a favor del pueblo judío. Y entonces Mordejai la amonesta a su esposa sobrina Esther y le propone, por su propio bien, por el propio bien de Esther, no dejar de actuar de acuerdo a su rol y su destino, porque de lo contrario, ¿no es cierto? Tú y la casa de tu padre perecerán. O sea que también tú eres mujer muerta. No te vas a salvar por estar en palacio. Ese es el primer punto, el primer fundamento de Mordejai. El segundo fundamento es que si Mordejai creía tanto en la fe en el Dios eterno de Israel, entonces la pregunta es, por qué se esforzó tanto en influenciar sobre Esther para que Esther se dirija al rey? Hay muchos caminos para Dios y la Shgajá, la presencia divina, va a encontrar seguramente alguna solución para la desgracia. Mordejai nos viene a enseñar aquí, sostiene la Barbanel y otros comentaristas también, She'ein lismoch alanes. Hay una cosa muy importante, mis queridos, que tiene que ver, sí, milagros los hay, pero nosotros no nos apoyamos sobre los milagros. La fe que la presencia divina acompaña a Israel y que Kadosh Baruj Hu los va a salvar, no nos exime a nosotros del esfuerzo humano maximalista, hasta arriesgar nuestra propia vida. La Shgajá, por supuesto, la presencia divina emplea los atributos y los argumentos y las acciones de los seres humanos, porque a través de esas acciones y esas palabras y esos argumentos, Akadosh Baruj Hu trae la salvación. Y por lo tanto envió Mordejai a Esther, Letzavot alea leithanen. Por eso, Mordejai, ¿qué hizo? Entonces dice que entrara al rey e intercediera ante él por su pueblo, encargándole, ¿sí? Letzavótale, acá, encargándole. Esto es lo que le encarga Mordejai. Tú tienes que ir y hablar delante del rey.
y no importa ahora las consecuencias. Eso es Mesirut Nefesh, poniéndote en riesgo tal vez. Y por eso en la amenaza le dijo, y quién sabe si tú has subido el estado real para un tiempo como este. Quiere decir, tal vez todo está aquí. Y quién sabe, dice, pero tú y la casa de tu padre pueden perecer. Entonces, de una u otra manera, has llegado al reinado para algo. Algún motivo hay. Por lo tanto, Mordejai deja entrever aquí que todo está preparado para la salvación. Y así todo, todavía queda la elección, el libre albedrío. Solamente cuando el pueblo de Israel, despierte dentro de sí esa sensación de querer salvarse a todo riesgo, entonces en ese momento que aparezca el Mesirut Nefesh Klali, cuando aparezca esa entrega totalizadora colectiva, ahí van a ser la Geula. Hay quienes vieron entre los sabios de Israel, entre las palabras de Mordejai, el corazón, el cuore de la Megilá. Porque aquí Mordejai, obviamente, indirectamente, ha introducido a la Shejinah, la presencia de Dios adentro de la Geulá. Cuando él dice que vendrán socorro y liberación para los judíos de Makom Aher. Ah, qué interesante. Aquí estos comentaristas me ayudan a mí a pensar mucho más y a ver que la Megilá tiene otra lectura. La otra parte, mi Makom Aher, sostienen ellos, es el lugar que abre Mordejai a Yehudí para la presencia de Dios en la Megilá. Y es una forma Makom, es una forma como denominamos, ¿no es cierto?, a Dios. Claro, tengamos en cuenta que esto es una aproximación maravillosa de los mefarshim, de los comentaristas. Pero aquí lo que estaba diciendo literalmente es Rebas Beatzalá, el socorro vendrá de otro lugar. No está hablando de Dios específicamente. Pero para nosotros podemos encontrar una serísima, muy, muy seria contemplación de lo que es Mordejai y su fe. Entonces, Mimi Shekatuv Bei, Israel no Shabashem, Teshuat Olamim. Así dice el Midrash de Iri. Por eso, mi Makom Aher, Israel ha de salvarse eventualmente a partir de esta dimensión que Moshe le ordena a Esther y sabiendo que le hace un lugarcito a la presencia divina. Me pareció brillante estas interpretaciones de los Jajamí. Dice el Midrash de Teilim. Amar Rab Huna Beshem Rab Ami. Dijo Rab Huna en nombre de Rab Ami. Lama Nikra Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Makom. ¿Por qué es denominado uno de los sobrenombres de Dios como Makom, lugar? Sheu Mekomo Shel Olam. Porque Él es el lugar del mundo. Sheneemar Hine Makom Iti. Como le dijo Kadosh Baruch Hu a Moshe Rabenu. Hace poquito, una semana atrás, 2 semanas. Prácticamente 10 días, en Perashat Kitizá, cuando Moshe Rabenu le pidió a Kadosh Baruj Hu, Har'eni na'et kevodeja, ahora muéstrame tu gloria, y a Kadosh Baruj Hu le dijo, Ine makom, benitzavta, benikrat atzur. Y entonces le dijo, he aquí un lugar conmigo. A Kadosh Baruj Hu es el lugar del mundo. Abraham karalo makom. Abraham vino, lo llamó a Kadosh Baruj Hu makom. Vaikra Abraham Shema makom ahu, Hashem ir'eh. Cuando termina la Akedah, el escenario maravilloso, más impactante de lo que representaba la Akedah, dice que Abraham llamó a ese lugar Hashem Ir'eh, Dios verá. Jacob lo llamó Makom. Jacob también lo llamó a la Shejinah, lugar, porque está dicho Vairá Vayomar, cuando se despertó de su sueño, de la escalera, como todo el mundo recuerda, y dijo, Manorá Makom Azeh, cuán conmovedor es este lugar. Moshe Rabenu Kará lo Makom. Y Moshe Rabenu también lo llamó a Dios el lugar.
como dice Pereshat Kitizá, decíamos, Hine makom iti, he aquí un lugar conmigo. Es fantástico el Midrash que nos ayuda a nosotros a recorrer una y otra vez versículos que en un momento no los considerábamos tan relevantes para una idea, y sin embargo aquí toda la idea se revela en ese versículo. Por lo tanto, todo esto, nos dicen los Jajamim, no es tan solo una alegoría, pero el contenido de los hechos en esos versículos está manifiesto, que es la confianza absoluta que se manifiesta al comienzo de la oración, cuando viene Mordejai y le dice, Rebach be'atzalá ya'amot la-Yehudim, mi makom acher, que vendrán el socorro y la liberación para los judíos de otra parte. Se lo dijo concretamente. Quiere decir, eso que dice Mordejai no lo dice como una amenaza, lo dice cuando está verdaderamente empapado de fe, de una fe profunda, aunque no mencione el nombre de Dios. Y makom acher. Mi Yodea le dice, ¿y quién sabe? Mi Yodea. ¿Y quién sabe? Le dice Mordejai a Esther, Im le'et kazot higat lamalchut. Si tú has subido al estado real, al reinado, para un tiempo como este. Y es una pregunta que aparentemente el quién sabe da lugar a la duda. Y así encontramos en diversos lugares, obviamente, en el Tanaj. No vamos a explicar todos los lugares, pero hay en varios aspectos que también generan una duda. Un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con el rey David. Cuando el hijo de Bathsheba, que era el hijo obviamente de la prohibición, porque Bathsheba estaba casada, eventualmente, entonces el hijo ese nació y murió al poco tiempo. Por lo tanto, David Amélech, todo el tiempo que el niño estaba vivo, ayunaba. Y en el momento que murió el niño, pidió de comer. Entonces, obviamente, el punto pasaba, diciéndole, le preguntaron, Beota Yelet Haitzamti, Baevkeki Amarti mi Yodea, y Espejoneni Hashem Behayayelet. Entonces dice, cuando todavía el niño estaba vivo, yo ayuné y he derramado lágrimas porque dije, mi Yodea, quién sabe, Ulay Ejoneni, Hashem Behayayelet. Dios se habrá de apiadar de mí y me dará sabiduría y el niño habrá de vivir. El mi Yodea surge aquí como eventualmente una posibilidad de duda. Y entonces es una pregunta que genera la duda. Mordejai no aparece como un sábelo todo, como que todo lo sabe y que sabe que todo se va a resolver. Por lo tanto, él no puede apostar a hablar y a actuar en nombre de una profecía o de un espíritu de santidad. No, porque Mordejai es un ser humano también y también tiene dudas. En las manos de la persona de fe no existe una solución, ¿saben?, para todas las situaciones angustiantes. Por lo tanto, el ser humano, aunque tenga mucha fe, no sabe todo. No está seguro de que su plegaria seguramente será escuchada y será correspondida. Pero él se pregunta, y muy seguidamente, ¿cuál es su obligación en este mundo? Y hace todo lo que tiene sobre él y en forma incondicional, ya sea para bien, ya sea para bien para él o para mal para él, no importa, pero actúa de esa forma. Y esa lectura que nosotros tenemos que tener del hombre posible es el hombre bíblico. Esa es la lectura del hombre del Tanaj. No es el todopoderoso, el único todopoderoso es uno y está allí en lo alto. Nosotros somos poderosos, tenemos poder, tenemos Koach, es cierto. Y así como tenemos Koach, tenemos mucha fuerza y así tenemos mucha impotencia. Como es generalmente en la Megilá,
el Miyodea que dice aquí, Miyodea no es qué es lo que se va a hacer desde el cielo, sino cuáles son cuál es la lectura de los hechos aquí en la tierra. Cuando el ser humano no tiene una guía tan clara del cielo, cómo actuar, entonces todo lo que tiene que hacer es de acuerdo a su mejor nivel de comprensión. Explicaron que algunos de los comentaristas también, en la pregunta esta, Miyudea, ¿quién sabe? Que también ya está incluida la respuesta. ¿Qué quiere decir? El mi, obviamente, mi, mem yud, Miyudea, ¿quién sabe? Mem yud, son dos letras, una vale 40 y la otra vale 50. La otra vale 10. En total son 50. Por lo tanto, el mi implica, dicen los jajamim de la mística judía, hablan de los 50 pórticos de la sabiduría. Mi es el que sabe. Los 50 pórticos de la sabiduría son los que saben. El ser humano nunca puede alcanzar esos 50 pórticos de sabiduría. Por lo tanto, eventualmente, mi que jajajamu mi yodea pesher davar, dice Coelet, el rey Coelet, el hombre más sabio. ¿Quién es como el sabio que sabe la revelación de las cosas? Mike hajajam. ¿Quién es como el sabio? Se refiere a Kadosh Baruj Hu, quien dice Hashem bejochma yasad aretz. Hashem con sabiduría creó la tierra, dice el libro de Mishlei. Humillo de Pesher Davar. ¿Y quién sabe verdaderamente cómo se resuelve la cosa? También es a Kadosh Baruj Hu. Porque él, a Kadosh Baruj Hu le explicó la Torah a Moshe. Pesher. Pesher es como explicarle el contenido de la Torah. Es fantástico. Por lo tanto, sabemos que el ser humano es ser humano y esto es a todo lo largo y ancho de la Biblia. Así que tengamos también en presente qué tenemos nosotros o qué debemos nosotros eventualmente contener cuando enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos acerca de los patriarcas, acerca de Yoshua, acerca de Moshe Rabbenu, acerca de David Amelech, acerca de Shlomo. No les vamos a robar a ellos la infancia ni la inocencia, desde ya que no. Pero tengamos en cuenta también que no es nada deseable hablar de lo que los niños pequeñitos ya se la pasan viendo a veces en los dibujitos animados que son los superhéroes. No tenemos superhéroes en la Biblia, gracias a Dios. Tenemos seres humanos de carne y hueso. Palabras de la Megilá, entonces, nos dice, ahora vuelvo al Rab Ariel, las palabras de la Megilá están un poco ocluidas, ocultas, pero nos llevan a una conclusión. Podemos explicar el desarrollo en forma positiva. Esther debe ir y apersonarse delante del rey, porque a eso fue que condujeron los acontecimientos. Y por eso él le dijo, quién sabe si tú has subido al reinado para un tiempo como este. Se lo dijo Mordejai tan claramente. Quiere decir, como explica el Ibn Ezra, Shema, le dice, Shema, lo igat la malchut ela ba'abura et azot shetoshi et Israel. El Ibn Ezra lo dice tan claramente que dice, Uray, no llegaste al reinado sino simplemente para este momento que tú vas a salvar a Israel. Y es posible también llegar a otra decisión, pero desde el ángulo opuesto. Esther tiene que apremiarse, tiene que apurarse, tiene que salvar y aprovechar la posibilidad que se abre delante de ella, porque quién sabe si su grandeza, todo lo que alcanzó, obviamente, se puede ir con simplemente una noche más de encanto. Y por lo tanto, dice Rashi en su explicación, Mi yodea in yachpotz bach hamelech b'shana haba'ah shehu zman ha'ariga. Y Rashi explica, dice, ¿y quién sabe que
el rey el año próximo te va a amar en el momento que se decrete la muerte de los judíos. Si tú puedes llegar ahora con la grandeza que te ha deparado el destino eventualmente para ir y enfrentarte con tu pueblo. Yo creo que todo esto, queridos míos, es un verdadero escenario en el cual la persona tiene que saber cuándo es el momento, ¿no es cierto? Que no es fácil de encontrar esa realidad. Y sin embargo, todos los patriarcas vivieron realidades tan complejas como esta, en las cuales tenían que, obviamente, actuar. Particularmente Jacob vino, o Isaac en su momento, Abraham, por supuesto, siempre. Moshe, Aarón con el becerro de oro, Yoshua frente a la primera derrota en la conquista de la tierra de Canaán. Los jueces, cada uno en su momento, Gidón, Débora, Shimshón, en fin, todos lo que representa ese escenario realmente único y que a nosotros nos permite y nos habilita para poder entender lo que es el drama. Ante todo porque tal vez la figura más dramática de todo el escenario bíblico ha sido el rey Shaul, prácticamente con todo lo que tenía por delante y todo lo que ese delante que tenía, que se transformó en un pasado repentino. Dijo Esther entonces, Lech knos et kol haYehudim. Anda y reúne a todos los judíos que están en Shushan. Dice, mientras cada uno de los personajes de la Megilá están en su marco habitual, no van a cambiar el estilo de vida o sus contenidos. Esther, primero y principal, obliga a todos los judíos a salir ellos de la rutina de sus vidas para que ellos puedan percibir y sentir verdaderamente la gravedad de ese instante, de ese momento, para que puedan despertarse y para que puedan realmente hallar Itmasrut de Tikkun Matzah, que puedan hacer Mesirut Nefesh, que puedan demostrar, arriesgando su propia vida, para poder corregir la realidad. Nos explica el Midrash y nos explica la Gemara. Los días en que ocurrieron estos acontecimientos, anda y reúne a todos los judíos que están en Shushan, eran los días de Pesach. Y Esther no pidió que ayunen en vano el día de semana, sino en la fiesta misma. Be'al tochlu, be'al tishtu sheloshet yamim. Y no comáis ni bebáis durante 3 días. ¿Saben qué 3 días son? 13 de Nisan, 14 de Nisan y 15 de Nisan. Eso es lo que está marcando la Megilá. Por lo tanto, Mordejai le manda a decir a Esther, pero, hija mía, entre estos días que tú estás mandando el ayuno se encuentra el primer día de Pesach, el 15 de Nisan. Amaralo, le dijo Esther, Im ein Israel lama u Pesach. Si no va a haber pueblo judío, ¿para qué necesitamos Pesach? En el momento donde hay un conflicto nacional existencial, entonces tenemos que saltear absolutamente el orden común, el orden rutinario de los días. Aún también tenemos que anular la festividad y poner, obviamente, colocar allí una escala de valores completamente nueva. La halajá común es she'ein mitanim beShabbat al shum tzara mechatzerot haklal. Dice la Gemara de Shabbat y Shulchan Aruch, por supuesto, que no se suele ayunar en Shabbat por ninguna desgracia de las desgracias en general. Así dice el Shulchan Aruch. Y Rabbi Yossi Amar, y dice Rabbi Yossi en la Gemara de Ta'anit, le Ezra, avalole tzeaka. No se ayuna para buscar la ayuda del cielo, pero sí se ayuna como clamor y como grito. Dice Rashi, tefilá, she'enanu betuchim kol kach sheto'il tefilatenu litzok aleyan beshabbat. Dice con respecto a la tefilá, porque no estamos tan seguros que
pueda ser beneficiosa nuestra plegaria al clamar sobre ellas las desgracias en Shabbat. Por lo tanto, hay también, por supuesto, diferentes realidades, pero Esther manda casi con una forma inusual a ayunar durante también Pesaj. Por lo tanto, esto no es un tema menor y creo que es importante. Esther no negó solo la rutina con ayuno de comida y de bebida, sino que pidió también, y eso es lo más importante, lej kenos, ve y reunir al pueblo judío. Quiere decir que todo el mundo se una en plegaria. Por lo tanto, dicen los Jajamín, Nikanche y Karosh el Zombe Aseifa, lo principal de un ayuno transcurre en qué? En el concepto de poder agruparnos, reunirnos. Y como dice el profeta Yoel, Kideshu Tzom, Kiru Atzara, Isfu Zekenim. Quiere decir, consagrar el ayuno, llamar a una atzara, a una reunión, a una unificación y reunir a los ancianos. Muy bien, quiere decir que en este caso el signón, el estilo de la Megilá, lo escrito, realmente es algo realmente sorprendente. La tefilá y la forma de dirigirnos a Dios no están explicados. No dice qué tefilá tenemos que hacer. Esther le ordena a Mordejai reunir a los judíos y ayunar por ella 3 días. Pero el ayuno no tiene ningún objetivo nacional o concreto o práctico. No tiene ningún sentido, sino como una acción religiosa. La Megilá, si ustedes toman en cuenta todo este desarrollo, empieza con un banquete impactante de Ahasverosh, y ese banquete termina en el decreto, y el decreto es lo que abre, obviamente, todas las acciones para poder anularlo, ese decreto, y en vez de con un banquete, por supuesto, con un ayuno de los judíos. Cuando cada uno de nosotros puede poner en 2 platos de la balanza, ¿no? El banquete y el ayuno, uno frente al otro, todo esto viene a fortalecer mucho más la posición de los sabios, que el pecado de los Yehudim fue que ellos también fracasaron y participaron junto a todos los pueblos en ese banquete de Ahasverosh. Y ese ayuno en el cual se reúnen los judíos y se vuelven a manifestar como una única unidad, ese ayuno representa o significa ese sacudirse, esa itna'arut, sacudirse del pecado y corregir eventualmente todo lo que ellos habían arruinado con su conducta. Los sabios de Israel vieron en el ayuno algo así como Chubata Mishkal, como el retorno al equilibrio. Betsumu alay, dice, ayunad por mí, dijo Esther, ¿verdad? Que ayunen por mí. Yo y mis doncellas también dice, o sea, primero, y no comáis ni bebáis, vosotros, o sea, ayunáis por mí, ayunen por mí. Sumu al ajaltem, dice el Midrash de Teilim, ayunad por lo que habéis comido y lo que habéis bebido en el banquete de Ahasverosh. Zeshe Amashal Omer, dice, esto es lo que dice el dicho popular, Ha Korah beha kolta, Ajlatón be Korah lakon be kolta. Mishiach dice, ¿quién se comió la cáscara que es suavecita y dulce de el fruto de la palmera? Ahora también tiene que ser golpeado con su bastón y con su espino. ¿Qué quiere decir? Dice, ¿a ti te gustó lo dulce de la palmera? ¿Te gustó? Ahora vas a recibir el golpe de esa hoja que está llena de dolor y que está llena de espinos. Muy duro, ¿verdad? Entonces, nos dice el Vaikra Rabá también, ahora que empezamos el libro de Vaikra, sí, exactamente. Estaba hablando justamente de eso, Jacob. Por lo que comieron en el banquete, dice Esther, tienen que ayunar. Dice el Midrash de Vaikra Rabá,
el ayuno de los Yehudim y su clamor, su grito, obviamente fueron los que en última instancia abrieron sus ojos y en última instancia les marcaron todos los vapores, todo lo que sobrevoló en el misterio de Hashverosh, y por eso se dieron cuenta del error que habían cometido y corrigieron su pecado de haber participado en él. La Megilá nos insinúa, dice el Midrash, cuando pone el ayuno para todos los judíos que se encuentran en donde, ¿vieron? Ande, reúne a todos los judíos que están en Shushan y ayunen vosotros por mí. O sea que todo esto es para los judíos de Shushan, porque los que participaron fundamentalmente del misterio de Ahashverosh, del banquete, era para todo el pueblo que estaba en Shushan. Y así dijeron entonces los Jajamim en el Sifri de Agadeta al Esther, Lech kenoset kol hayudim animtzeim beshushan, ve y reúne ahora a todos los judíos que están en Shushan, Mawa nimtzeim, ¿qué significa que nimtzeim? Que se encuentran, ya sabemos que viven allí. Entonces dice el Midrash, Otam sheachlu seudá yatzum. Como usted preguntaba, señor Nir y Jacob, entonces dice, aquellos que estuvieron allí disfrutando del banquete, que sean ahora los que ayunan. Por lo tanto, podemos ver en esa Seudat Mitzvah, en el banquete festivo que hacemos en Purim hoy en día, que es una Simcha Shel Mitzvah, que es una alegría por una mitzvah, una suerte de corrección del pecado de los judíos de Shushan y de haber disfrutado eventualmente de esa comida prohibida de Ahashverosh. ¿No es cierto? Exactamente. Estamos hablando justamente de eso, en el desarrollo. Muy bien, y entonces la Megilá, decíamos, comienza con eso. Cada proceso de Geulá, nos enseñan los Jajamim, tiene que también acontecer primero, ante todo y por sobre todo, dentro de la persona misma, dentro del corazón del pueblo que está oprimido. El problema del pueblo en Shushan fue el exilio. Hay un pueblo, Yeshno Amejad Mefozar Unforad. Tenemos un pueblo que está disperso y separado. Y cuando pudo ese pueblo, Leitkanes u Leitajet, cuando pudo verdaderamente reunirse, pudo volver a unirse y a congregarse, cuando se pudieron liberar eventualmente de todas las déficits y de todas las fallas y de todos los defectos y pudieron resolver esa problemática interna, entonces ahí el pueblo de Israel pudo entrar al mundo de la Geulá, de la redención, y después se encontraron los caminos para poder traer esto a una expresión mucho más concreta en una realidad mucho más dura que tenía que ahora por vivirse. Lo mismo pasa, para que ustedes puedan comprender los procesos, tienen que empezar dentro del ser humano, dentro del corazón del pueblo oprimido. Y así, para que tengamos en cuenta, ya que vamos a vivir, si Dios quiere, la celebración de Pesach, lo mismo pasa con Yetziat Mitzrayim. Habló Hashem con Moshe y a Aarón y les ordenó sobre los hijos de Israel y a Paró, el rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim. Está claro. Obviamente dice nuestro Jajamim que cuando queremos sacar a los hijos de Israel de la esclavitud, hay que dirigirse, por cierto, al faraón y ordenarle a él que libere al pueblo de Israel. Shelachet ami, envía a mi pueblo. Pero ¿cuál es el sentido que Akadosh Baruj Hu ordena a Moshe y a Aarón que vayan también a Israel? Ellos, por supuesto, van a aceptar el hecho de ser redimidos. El Yerushalmi, en la Gemara de Rosh Hashanah, dice, de acuerdo al Peshat, de acuerdo al sentido literal, como una orden para Israel. Amar Rabbi Shmuel Ambar Rabbi Yitzhak. Dijo Rabbi Shmuel en nombre de Rabbi Yitzhak. Al Matzibam, dice, ¿sobre qué les ordenó Moshe al pueblo de Israel? Entonces les ordenó sobre la perashá que se llama Shidua Habadim, sobre la mitzvah de liberar a los esclavos. El Yerushalmi entiende lo que está escrito en el profeta Jeremías, cuando dijo, el profeta Jeremías, así ha dicho el Dios de Israel, yo
he establecido un pacto con vuestros padres el día que los saqué a ellos de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, diciendo, al cabo de 7 años habréis de enviar cada hombre a su hermano hebreo que sea vendido para ti, que ha de trabajar para ti 6 años y lo habrás de liberar de ti al cabo de esos 6 años. Brit Shiluach Habadim, el pacto de liberar a los esclavos, fue hecho precisamente cuando, en el día que yo saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Esa es la primera mitzvah que ordenaron a Israel y que está antes de la entrega de la Torá. El pacto de la libertad fue obviamente la base de la redención y por lo tanto no se puede exigir a Paró que libere a Israel si los judíos no lo exigen esto por sí mismos y ellos mismos habrán de liberar a sus hermanos como esclavos. De aquí aprendemos, explican los Mefarshim, y algo muy importante, un principio esencial. El proceso de la Geulá no empieza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Hay que ordenar sobre la Geulá, sobre la redención, no solo al faraón, sino también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que querer la Geulá, elevarse hacia ella y ser adecuados para la Geulá. De esta forma podemos explicar el sentido de las makot, de los castigos punitivos en Egipto. Madúa tzarij haya leavi eser makot, pregunta el Abarbanel. ¿Por qué se deberían haber traído 10 makot, 10 plagas? Bearei, de Macá ajat, yahol allá, Kadosh Baruj Hu. Con una sola plaga, un castigo podía haber sacado a Kadosh Baruj Hu a Israel de Egipto. Entonces la respuesta es que la multiplicidad de makot, de plagas, y su adragatiut, su graduación, su nivel de crecimiento gradual, nos hablan que no son ellas un medio obligatorio para sacar al pueblo de Israel, sino un proceso educativo, cuya acción es doble, sobre los egipcios y sobre Israel. Por eso nos dice la Sagrada Torá, nos dice el profeta Yeshayahu, perdón, Benigef Hashem et Mitzrayim Negev Berapó. Habrá de herir a Mitzrayim con una herida y su curación. Quiere decir, dice, Lo rak al atid el agam al geulat Mitzrayim. Fue dicho sobre el futuro y no solamente sobre la redención de Egipto, ni gufle Mitzrayim berrapole Israel. Heriré a Egipto y curaré a Israel. La mano de Hashem fue muy dura cuando se acercó a los egipcios paso a paso para que dejen salir al pueblo, hasta que elevó a Israel y los preparó a ellos una etapa tras otra etapa para ser personas apropiadas para la Geula. Y esto es parte de lo que hoy queríamos compartir con ustedes, si bien todavía, por supuesto, nos queda un camino a poder resolver y a poder estudiar en este escenario que tiene que ver con el final del capítulo 4 y ya la próxima semana, con favor de Dios, vamos también a ingresar en el capítulo 5 de la Megilá. Muy bien, yo les quiero agradecer enormemente, desearles a todos Jodesh Tov, Umeboraj, ante todo y por sobre todo. Que tengamos un buen mes, buena salud, con Besorot Tovot. Gracias por acompañarnos a esta hora del día, a quienes están en Israel por sobre todas las cosas y a quienes no están en Israel, que son muy temprano en la mañana, me imagino a esta hora, pero que para nosotros es realmente una sensación de plenitud poder contar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, que tengamos buena semana y estaremos estudiando, si Dios quiere, no sé si voy a llegar hoy a la noche para el curso de los 8 capítulos de Rambam, porque debo ir a hacer una boda y espero alcanzar a llegar a Ra'anana nuevamente después de la boda. Que estemos muy bien. Jodesh Tov. Gracias.